En Colombia, cada vez que ocurre una tragedia que involucra menores de edad, pasa exactamente lo mismo. Todos hablan del dolor, todos hablan de la indignación, pero casi nadie quiere hacer la pregunta incómoda. Y si no la hacemos, estos casos se van a seguir repitiendo. Hoy vamos a hablar del caso de las hermanas Hernández, un caso que conmocionó al país, pero del que hay muchas cosas que nadie quiere decir. El 17 de febrero de 2026, las hermanas Sheridan Sofía y Keila Nicole Hernández Noriega, de 14 y 17 años, salieron de su casa en el barrio La Sierrita en Barranquilla. Después de eso, nadie volvió a verlas. La familia reportó su desaparición y comenzaron los días de incertidumbre. Durante 11 días, el país estuvo pendiente del caso, hasta que ocurrió lo peor. Los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados en Malambo, Atlántico. La noticia generó conmoción nacional. Pero junto con el dolor comenzó algo que hoy es inevitable: el juicio en redes sociales. Por un lado están quienes dicen no se puede juzgar a la víctima. Por el otro, quienes responden algo tuvo que haber pasado para que esto terminara así. Aquí quiero hacerles una pregunta y quiero que me respondan con total honestidad. ¿Creen que estos casos son solamente culpa de la sociedad o también tiene que ver con las decisiones de los adultos que rodean a estos menores? Los leo en los comentarios para iniciar un debate que en Colombia casi nadie quiere tener, y es por esto que me encanta este canal. Más allá del dolor y de la indignación, aquí vamos a intentar entender qué estaba pasando antes de la tragedia, porque cuando ignoramos los patrones, las historias se repiten. Como bien lo dice la serie de Pablo Escobar, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En una rueda de prensa, la madre mencionó varios aspectos sobre la vida que llevaban las niñas. Según su propio testimonio, las jóvenes ya no asistían al colegio, en relaciones sentimentales con chirretes, salían a altas horas de la noche y el bienestar les había colocado un dispositivo anticonceptivo para evitar embarazos no deseados. Esto no lo digo yo. Es información que proviene del propio testimonio de la madre. Estar juzgándome para juzgar a mis hijas. Aclaro de un comentario que hizo cierta persona, no sé quién es, pero para mí yo sé quién es. Mi hija nunca se hizo un aborto, mis hijas nunca quedaron embarazadas porque el mismo bienestar les mandó a poner un dispositivo. Mis hijas no eran drogadictas, no eran rateras. Y aquí aparece una pregunta importante: ¿cómo llega un adolescente a vivir de esta manera a los 14 y 17 años? No lo digo desde el juicio, lo digo desde el análisis, porque los comportamientos de riesgo en adolescentes no aparecen de la nada. Generalmente vienen acompañados de ciertos patrones familiares y sociales. Según lo que se ha conocido públicamente, las niñas crecieron en un entorno sumamente complicado. Su madre trabajaba como empleada doméstica y al parecer ellas pasaron gran parte de su crianza con sus abuelos maternos. Esto ocurre mucho en Colombia: madres muy jóvenes que deben salir a trabajar para sostener el hogar, abuelos que terminan criando a los nietos y padres que muchas veces no aparecen en la historia. Cuando se combinan varios factores, el escenario se vuelve delicado: ausencia de figuras de autoridad clara, supervisión limitada, entornos con alto índice de criminalidad, adolescencia sin acompañamiento. Barrio La Sierrita, por ejemplo, es un sector popular con muchas dificultades sociales. Cuando un adolescente crece en un entorno así, en una estructura familiar sólida, la calle termina convirtiéndose en su escuela. La calle no siempre enseña las mejores lecciones. Hay algo que me llamó particularmente la atención en una entrevista que circula en redes. En un momento, la abuela comenta algunos aspectos sobre el comportamiento de las niñas que no se logran entender muy bien, y la reacción de la madre es inmediata. Se nota su incomodidad, molestia, incluso cierta agresividad en la respuesta. Ese pequeño momento revela algo interesante, porque cuando en una familia no hay jerarquías claras ni respeto entre adultos, los adolescentes suelen percibirlo muy rápido, y cuando sienten que nadie tiene realmente autoridad, comienzan a tomar sus propias decisiones. Y es ahí cuando escuchamos mencionar a la madre que se le habían salido de las manos, a veces demasiado temprano y a veces demasiado tarde para corregirlas. Este caso no solo es una tragedia familiar, también es el reflejo de un problema social que nadie quiere discutir. En Colombia todavía existe una idea muy extendida: tener hijos es algo que simplemente ocurre, pero la realidad es que tener hijos es una responsabilidad enorme, no solo económica, también emocional, educativa
moral. Criar a un hijo implica tiempo, presencia, límites y guía. Cuando alguno de estos elementos falta, el riesgo aumenta. Y cuando las consecuencias llegan, ya es demasiado tarde para cambiar la historia. Hoy una madre llora a sus hijas y todo un país lamenta una tragedia más. Pero si realmente queremos que estas historias dejen de repetirse, tenemos que empezar a hablar de lo que ocurre antes de que pase lo peor. Ahora quiero saber qué opinan ustedes y viene la pregunta picante. ¿Ven que como sociedad estamos evitando conversaciones incómodas de la crianza y responsabilidad familiar? Los leo en los comentarios.